a un invitado que es Michel Delerte, quien es experto en gestión de emergencia. ¿Por qué? Porque el problema del socavón sigue siendo noticia y haciendo noticia. Aquí viene Michel, se está acomodando en nuestro... Se está acomodando, estamos viendo imágenes de los socavones, de la situación que tiene el edificio Kandinsky, el Miramar y el Santorini, que son los tres edificios más amagados por la destrucción que generaron los socavones. Hola Michel, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Hola Pedro, muy buenas noches, muchas gracias. Tú tienes imágenes allí al frente de lo que está. Este es el segundo socavón, me da la impresión, el que tenemos en pantalla hoy. De acuerdo a la información que estamos recibiendo desde Viña del Mar, se inició el trabajo de relleno de los socavones. ¿Esto significa que el problema se puede solucionar en un tiempo determinado? Mira, yo creo que quizá aquí hay dos elementos que destacar, no necesariamente uno es bueno, que tiene que ver con cómo vemos, digamos, los aspectos generales. Es decir, tenemos certeza de que esto se puede corregir. Para eso hay que separar quizás por una parte lo que es el suelo, lo que es la edificación y lo que tiene que ver con el colector que se alcanza a ver en las imágenes, que es básicamente lo que causa la destrucción y los socavones. El agua es El agua. lo que causa por distintos conductos, por la lluvia por un lado, el colector por otro, todo eso es lo que genera esta situación extrema, ¿o no, Michel? Exacto, y principalmente tiene que ver, como lo reconoció la ministra de Obras Públicas, la rotura de este colector de aguas lluvia. ¿Por qué los quiero señalar eso? Para no confundirnos con otros debates, porque aquí lo importante es saber, bueno, aclarar, ¿se puede caer o no caer el edificio? Creo que lo que no está tan bueno es que, por ejemplo, no se ha monitoreado desde el primer día saber con exactitud. Eso se puede saber con instrumentos. Saber, por ejemplo, ¿hay algún tipo de movimiento, hay algún tipo de deformación milimétrica en el edificio? ¿Ha habido alguna afectación estructural? Eso hoy día no lo sabemos, lamentablemente, porque no se ha monitoreado. En segundo, ¿por qué tú tienes la certeza de que no existe una investigación, un trabajo al respecto, no se ha monitoreado, como dices tú? Hay dos elementos que aquí van a ocurrir. Uno son los estudios, y hasta donde se ha señalado, informado, esos estudios están en curso. Otra cosa es como cuando tú llegas a la urgencia y te ponen inmediatamente monitores para saber minuto a minuto qué es lo que ocurre. Eso se hace en la estructura, y en la estructura en Chile, en la minería se hace muchísimo. Eso te permite saber aquellos elementos que se están moviendo en el suelo o que se están moviendo en la edificación y que pudieran significar un riesgo. ¿Por qué te digo que esto es importante hacerlo? Porque eso va a determinar qué es lo que se haga o no en el futuro. Es decir, el plan. Para poder tener un plan tenemos que tener un buen diagnóstico. ¿Hay falta de diligencia en no haber hecho esto que tú estás planteando? Porque es clave, o sea, si tenemos un buen diagnóstico es más fácil trabajar si es necesario una operación, descanso, tipo de medicina, por compararlo con un enfermo, ¿no es verdad? Y si nos vamos al deporte, cuando tenemos un jugador lesionado en el campo, ¿qué es lo primero? Se hace un diagnóstico, se define un tratamiento y después se entra a operar. Por lo tanto, de eso depende si uno va a hacer un relleno, si la verdad es que la situación del edificio ha sido comprometida. Hasta el momento ha sido el colector el comprometido y la duna, pero ¿estará comprometida la estructura? Bueno, eso implica básicamente el tener que definir cuál es el plan, ¿ya? Ahora, por otra parte, creo que es muy importante señalar que creo que aquí tenemos un déficit que en esta emergencia nos muestra muy bien los déficits de nuestro sistema de emergencia. Y quiero hacerte una pregunta, Pedro, y quienes nos escuchan y nos ven. ¿Quién manda en esta emergencia? Porque la verdad, por ejemplo, volvamos al hospital. Cuando tú vas al hospital, tú tienes un equipo médico de diferentes especialidades que vendrían a ser las instituciones del Estado. Bueno, aquí ha intervenido el Ministerio de Obras Públicas, ha intervenido la Municipalidad de Viña del Mar y también me imagino que en representación de la o las empresas constructoras han intervenido ingenieros, porque ha habido opiniones muy distintas de gente que ha estado in situ observando lo que ha pasado con estos dos socavones. Pero, por ejemplo, no tenemos una cabeza, no tenemos el médico de cabecera que va a tomar toda esa información,
va a tener la mirada del paciente y va a decir, esto es lo que se va a hacer. Creo que ahí hay un déficit que se repite habitualmente en nuestras emergencias, en términos de no tener claridad en la línea de autoridad. De hecho, ha incluso estado el gobernador con opiniones bien tajantes, cuando siendo además que, siendo una autoridad electa muy importante en la región, administrativamente no tiene injerencia en lo que ahí se decida, pero obviamente hay que escucharlo. Pero como tú dices, esta persona opina, esta autoridad opina. Aquí nos falta, primero, la voz del médico de cabecera que nos diga, este es el diagnóstico, este es el tratamiento y el tratamiento va a durar tanto tiempo. Ahora, yendo a los hechos concretos, a lo que tenemos al frente nosotros y lo que ha trascendido de la información que manejamos. Este relleno del terreno sirve para frenar la acción demoledora del agua que genera socavones. ¿Podría ampliarse el área de socavones o está bien el rellenar para poder amortiguar los efectos de un futuro conflicto, de una futura crisis? Volvamos a las lesiones. Lo primero es inmovilizar, ¿cierto? Por lo tanto, que no siga habiendo daño. Desde el punto de vista de lo que se tiene que hacer en esto es contener y, por lo tanto, el trabajo que se está haciendo ahí, más allá de que uno no tenemos muchos detalles de lo técnico, pero sí efectivamente hay que evitar que siga habiendo daño. En segundo lugar, lo que implica ahí es ahora establecer con claridad cuál es la solución que se va a dar. Y aquí ha habido una serie de opiniones, pero en términos genéricos uno tiene que señalar que la ingeniería al día de hoy tiene herramientas para dar solución a esto, pero también para construir en este tipo de suelo. Es decir, para el pasado, para el presente y para el futuro que uno quisiera... O sea, ¿tú crees que se puede seguir construyendo las dunas? No, lo que pasa es que ahí uno mezcla con otras cosas. Porque por eso te señalaba desde la ingeniería. Desde el punto de vista del medio ambiente, es el que te determina si puedes usar o no el suelo. ¿Es cierto que la ingeniería aplicada en la construcción de estos edificios fue la que impidió que los edificios cayeran, que están bien construidos? Desde el punto de vista, tenemos que tomar los datos objetivos. Desde el punto de vista de las autorizaciones por parte del Estado nos deben reflejar que básicamente la construcción ingenieril está bien. Si no está bien, no es por falta de conocimiento o herramientas de ingeniería, sino que probablemente podría ser frente a un acto que sea cuestionable. Voy a poner un ejemplo concreto para que nos vayamos a saber qué tipo de soluciones hoy día existen. En Japón hay un aeropuerto muy importante que fue construido sobre el mar. Básicamente se ganó terreno al mar. País tsunamigénico, país con grandes terremotos. O sea, la ingeniería hoy día está muy desarrollada y por lo tanto, lo que hoy día hay que hacer es saber, ¿hay daño? ¿Cómo se va a reparar? ¿Cómo se está monitoreando? De manera tal de saber, por ejemplo, qué técnicas se van a utilizar para poder contener primero y segundo, reparar. Michelle, ¿tú crees que estos edificios podrán ser habilitados, podrán ser usados nuevamente, habitados en un futuro cercano? Porque aquí estamos frente a un montón de familias que ha perdido una parte importante de su patrimonio quizás. Así es, y yo quiero ser empático con esa familia y señalar desde quizá una mirada positiva, básicamente que espero que sea así. Por lo que tú dices desde el punto de vista del patrimonio, por lo que tú dices desde el punto de vista de los afectos y los proyectos. Yo estuve la semana pasada y había una persona jubilada, adulto mayor, que había básicamente decidido vender su propiedad, su casa, me imagino que quizás la tenía en Santiago, y haberse ido a vivir a ese lugar. Es parte de un proyecto de vida, claro, de una etapa de su vida. Entonces quiero pensar que eso se va a poder hacer así. Pero hay información que nos falta. Ese monitoreo permanente... ¿Y de quién es la culpa? Porque tú me preguntaste a mí quiénes están participando. Yo te dije, pero ¿quién tiene la culpa de esta falta de información? Bueno, la verdad es que lo primero es necesario definir quién es el responsable. Y desde el punto de vista institucional... ¿Quién corta el queque aquí? ¿Quién corta el queque? Oye, Michelle, a propósito, mira, hay una información que... esta información que estamos viendo en pantalla, mira, esto es de LUN de mañana, y señala lo siguiente: socavón de Viña fue cubierto con una fibra geotextil para proteger la duna. Exacto. Esto es, ahí dice claramente el socavón, es decir, después del derrumbe, después de la crisis de terreno. Claro. ¿Sirve esto? ¿Te parece inteligente, cierta esta medida o es un parche de última hora
esta fibra geotextil que protege la duna. Impermeabilizar la superficie es algo importante. Ahora, uno no tiene la información acá de saber si técnicamente está todo bien hecho, pero desde el punto de vista del titular y la iniciativa es la correcta, porque básicamente si hay escurrimiento de agua y está bien impermeabilizado y las sujeciones de eso son lo suficientemente fuertes para que no se mueva, lo que vamos a tener es agua que va a escurrir sobre esa capa y no agua que va a erosionar la duna nuevamente. Ahora, ahí desde el punto de vista, quiero volver a tu pregunta para no evadirla en términos de la responsabilidad. El Estado tiene una institución que se encarga de las emergencias, como tiene una institución que se encarga de la salud, de la minería, etc. Ese es el Senapred o ex ONEMI. Claro. Desde mi punto de vista, si el Estado tiene un servicio que ha destinado para que se especialice en manejo de las emergencias, es quien debería estar a cargo y básicamente hacer que los músicos se pongan de acuerdo cada uno con su especialidad y poder entonces establecer, entre otras cosas, una luz al final del túnel para las personas y las familias que están ahí. Ahí está. Tú eres experto en gestión de emergencias. ¿Qué hacemos con estas familias que están desesperadamente pidiendo ayuda? Dicen, nos dejaron botados, no tenemos a quién apelar, se les va a dar alojamiento en algún lugar, no se pueden retirar sus pertenencias. Dicen que hay desde refrigeradores, cocinas, televisores hasta uniformes de colegio. Dentro de sus edificios donde había mucha gente que está viviendo allí. No es solo una segunda vivienda de vacaciones. Así es. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Mira, yo en eso soy bastante crítico porque mucho se ha hablado, se hizo una evacuación. Aquí es importante porque el lenguaje construye realidad. Una operación de evacuación es una operación, es decir, yo le ordeno como Estado a esas personas salir, las saco, las ayudo a salir, les doy refugio, cobijo, les entrego las posibilidades de apoyo para poder establecerse en otro lugar mientras se corrige el problema de seguridad. Eso no es así, porque precisamente lo hemos visto en la familia que tuvieron que sacar sus cosas. A mí me tocó ver una persona sacando un refrigerador que lo debe haber bajado de un 20º piso por la escalera. O sea, imagínate el nivel de... O sea, eso no es una evacuación, eso es un desalojo. Nivel de desesperación a lo mejor de esa persona, o sea, para llevarse el refrigerador, para no perderlo. Claro, porque no sabían cuándo van a volver. Y ahí yo creo que esto más se asocia a una imagen que tenemos del desalojo. O sea, les dijeron, váyanse. Ahora dice aquí, ya existe una coordinación para vaciar los departamentos comprometidos. Así es. Esta mañana hubo una reunión con la alcaldesa Ripamonti, ¿Ya? que me parece una muy buena iniciativa, porque debemos recordar que la alcaldesa como tal no tiene injerencia en estas materias. Pero ahí vemos lo que es. ¿Y la dirección de obras no depende de ella? La dirección de obra tiene una doble dependencia, como es el caso de las direcciones de salud. Tiene una dependencia más bien de orden técnica, que es muy cuestionada la dirección de obras de Viña del Mar por los permisos otorgados. ¿Se van a seguir otorgando permisos para construir allí, Michelle? No, yo creo que ya no. Muy simple, porque hasta donde yo entiendo, hubo modificaciones en el manejo del espacio y por lo tanto se van a requerir otro tipo de estudios, pero básicamente yo entiendo que el resto de lo que queda de duna ya es una área protegida, por lo tanto no debería poder construirse. Tu pronóstico, ¿estos edificios serán habilitados o habrá que echarlos abajo? Yo creo que lo más importante es que se actúe rápido para evitar que se echen abajo. Yo entiendo que hay gente que le gustaría en lo emocional que se echaran para abajo. Yo pienso en las familias. ¿Tú estás hablando de aquellos que son defensores de las dunas? Sí. Como generadores de esta opción de que se boten los edificios. ¿Sabes por qué? Porque creo que eso le generaría un gran daño a las dunas. Imaginémonos lo que significa demoler. A ver, esto no se demuele como se demuele en países desarrollados, que esto cae, se llama en el fondo un colapso en panqueque, que uno ve que cae todo ordenadito hacia abajo. No, aquí estamos hablando de estructuras antisísmicas. Imagínate lo que significa el movimiento del suelo, el movimiento de todo ese terreno y el compromiso, no solamente de los 3 edificios que están comprometidos. Hay varios más que podrían quedar... Pedro, entre el perímetro de estos edificios de seguridad, el perímetro de seguridad que hay y
Los siguientes edificios hay una calle donde va un auto en un sentido y cabe otro en otro sentido. O sea, esa es la distancia que hay entre el límite con el edificio que viene más cercano. Entonces, creo que tampoco se está midiendo el daño que se podría generar acá, incluso a las mismas dunas, y el riesgo a otros edificios si nos tuviésemos que enfrentar a demolición. El mejor intento que se puede hacer es el que está comenzando ahora con este relleno de los socavones y con la posibilidad de mantener vivos a estos edificios. Sí, y lo que por lo tanto hay que medir rápidamente es la salud de estos edificios, porque, ojo, que esos edificios, si hubiese algún tipo de movimiento o daño estructural, nos enfrentamos a otro escenario y ya no pasamos necesariamente a corregir la fractura, sino que a amputar. ¿Y qué pasa con otra lluvia? ¿Qué pasa con algún sismo medio alto? ¿Se complica mucho la situación en este momento? Se complica, yo creo que sobre todo porque tenemos incertidumbre, porque no sabemos cómo se está comportando el suelo y cómo se está comportando el edificio. Y por lo tanto creo que el monitoreo en tiempo real, 24/7 debe ser ahí. No sabemos cómo se está comportando el suelo. Entonces, ¿nos ha hecho la pega o es que nos ha informado respecto a lo que ocurre? Porque hay gente que ha dicho en otros edificios que han escuchado ruidos, que no es tan tranquila la situación. Hasta donde lo que yo entiendo, no se han hecho instalación de instrumentos en los edificios. Quiero señalarte que, por ejemplo, se ponen algunos instrumentos y te van a detectar milimétricamente si el edificio ha tenido alguna inclinación, si ha habido algún movimiento de algún muro, alguna deformación. Hasta donde yo entiendo, nadie ha vuelto a entrar a esos edificios. Y quiero volver a destacar lo que tú señalas, que hoy día la alcaldesa Ripamonti, aunque no esté dentro de su facultad administrativa, pero está usando su posición política como alcaldesa, y es un tema que tenemos que aprender. Las emergencias son muy políticas y por lo tanto me parece muy bien usar su capital político en generar un puente para que las personas, en una operación que sea segura y apoyada por el Estado, puedan retirar sus bienes desde sus casas. Te quiero contar que nosotros hoy queríamos conversar contigo y también con gente involucrada, o sea, habitantes de esos edificios. Al parecer, los abogados que manejan las causas o las eventuales demandas a constructoras, ministerio o municipio le han dicho a la gente que por ahora no hable. Te agradezco por haber hablado con nosotros, Michel Delherbe, experto en gestión de emergencias. Gracias. Muchas gracias, Pedro, que esté muy bien.